Las viejas, los viejos y les viejes son sujetos de derechos. Concebir a les viejes como sujetos de derecho implica un cambio de paradigma, del paradigma deficitario y patologizante y del viejo como objeto de protección y tutela al paradigma del enfoque de derechos. Dentro de este último, les viejes son concebidas como sujetos de derechos. ¿Y qué significa eso? Significa que les viejes son titulares de todo derecho humano y con capacidad de ejercicio de los mismos. ¿Y qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos que le corresponden a toda persona sin distinción alguna por el solo hecho de ser persona. Existen varias generaciones de derechos humanos, que se organizan según el orden de reconocimiento de los mismos en la historia. La primera generación de derechos está constituida por los derechos individuales, civiles y políticos, aquellos que surgen con la Revolución Francesa. La segunda generación de derechos son los derechos sociales, económicos y culturales, cuyo surgimiento se ubica luego de la Segunda Guerra Mundial. La tercera generación de derechos son los derechos colectivos de las personas o la sociedad. Surgen a mitad del siglo XX frente a la necesidad de cooperación para enfrentar problemas globales. La cuarta generación de derechos son los derechos al acceso a la información, a la informática, a la formación en nuevas tecnologías y la seguridad digital. Pero cuidado, no siempre toda persona fue concebida como sujeto de derechos. En un principio, solo lo fue el varón blanco, propietario, heterosis y adulto. Las mujeres, niñas, viejes, varones no propietarios, personas afro, históricamente no les han sido garantizados sus derechos tan fácilmente. ¿Pero no comenzamos diciendo que les viejes son sujetos de derechos? Sí, pero es necesario saber que no siempre ha sido así, y todavía hoy coexisten maneras de concebir a las vejeces que no tienen nada que ver con los derechos. ¿Sabías que en Argentina la primer legislación que reconoció a les viejes como sujetos de derechos fue a partir de 1949? Fue durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, entre los años 46 al 52, bajo el modelo de Estado de Bienestar. En ese momento se impulsó la acción del Estado como promotor de derechos de los ciudadanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Evita Perón, en 1948, pronunció por primera vez el Decálogo de la vejez. Este fue el primer marco normativo que reconoció que les viejes son sujetos de derecho. Los derechos de la ancianidad fueron incluidos en la reforma constitucional del 49 y luego fueron presentados por Evita en una asamblea de la ONU a partir de la cual muchos otros países replicaron tal reconocimiento. Se dará comienzo a lo que la ayuda social, que tengo el honor y el deber de presidir, ha querido crear para reparar una injusticia e influir en su labor solidaria a un sector del pueblo que llega al ocaso de la vida huérfanos de cariño y económicamente incapacitados para proveer a sus necesidades. La Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, por intermedio mío, proclama los derechos de la ancianidad, que son los siguientes. Primero, derecho a la asistencia. En caso de desamparo corresponde al Estado proveer, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creadas. Segundo, derecho a la vivienda. El derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidades hogareñas que es inherente a la condición humana. Tercero, derecho a la alimentación. Cuarto, derecho al vestido. Quinto, derecho al cuidado de la salud física. Sexto, derecho al cuidado de la salud moral. Séptimo, derecho al esparcimiento.
Octavo, derecho al trabajo. Noveno, derecho a la tranquilidad. Gozar de tranquilidad libre de angustias y preocupaciones en los años últimos de existencia es patrimonio del anciano. Décimo, derecho al respeto. La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. Se puso punto final a una etapa de nuestra historia para dar comienzo a la nueva etapa cuyo capítulo inicial reside en la dignificación del pueblo laborioso, vanguardia creadora y reivindicadora de la nacionalidad. Además, en el año 2015 fue sancionada la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, a la cual Argentina ratificó en 2017 mediante la Ley 27.360, volviéndose así una herramienta de carácter vinculante, es decir, que genera obligaciones para los estados y la comunidad en general. También esta legislación proclama que les viejes son sujetos de derechos.